Central en esta jornada de día domingo. Partimos saludando de inmediato a Daniel Jadue, que es nuestro primer invitado del día de hoy, alcalde de Recoleta, pero también presidente de la Asociación Chilena de Municipios con Farmacia Popular, cargo en virtud del cual gestionó la importación de un medicamento ruso para el tratamiento del COVID-19. Vamos a estar hablando de eso. Bienvenido. Muchas gracias y un abrazo a todos y todas quienes nos están viendo en este minuto. Pero antes de que entremos al debate del Avifavir, alcalde, usted también es precandidato, es por lo tanto no solo un observador, sino que también un actor de la contingencia. Por eso, primero hablemos de Panguipulli, ¿le parece? Ok. Conocido lo ocurrido, usted escribió en su cuenta de Twitter que estaba esperando cuánto demoraría el gobierno en condenar el hecho. Bueno, el ministro del Interior ha lamentado la situación, ha dicho que en un operativo de esas características se terminara con la vida de una persona, le parece lamentable, y que el gobierno garantizará que toda la información llegue a los tribunales. ¿Es la respuesta que usted estaba esperando? No, lamentablemente no. Yo de partida no vi ningún operativo policial en los videos que se han filtrado. Lo que veo, y esto refuerza la tesis que nosotros teníamos cuando se discutió el control preventivo, es que el control preventivo no puede ser algo tan arbitrario y tan salido de contexto y que requiere efectivamente de que haya una sospecha real de que alguien pueda estar cometiendo un delito. Y yo la verdad es que no me imagino qué delito podría haber estado estado realizando un malabarista que incluso es parte del paisaje de la comuna. Yo quiero partir mandándole mis condolencias a la familia de Francisco, condenando el hecho y lamentando, pero también lamentando la pobre respuesta de un gobierno que parece no tener control sobre las policías. Y hoy día lo que se hace necesario es una intervención civil inmediata. Aquí no hay tiempo para reforma, ¿eh? Cualquier reforma, todos los que hablan de reforma, las reformas se van a demorar 2 o 3 años en discutirse. Hoy día lo que necesitamos es una intervención civil que detenga esta autonomía operativa de carabineros que no entienden nada de derechos humanos, que tratan distinto a la gente, distinto a su clase social, que tratan absolutamente distinto a manifestaciones si son del apruebo o del rechazo, que tratan distinto a los carabineros y a los manifestantes de Plaza Dignidad y que han perdido toda credibilidad y todo respeto a la ciudadanía, amén de todos los problemas de corrupción que tienen. Entonces, para usted el problema es doble. No solamente es una reforma de carabineros, también el problema del control preventivo de identidad. ¿Usted pediría que se revisara? O sea, aquí tenemos a todos los que defendían el control preventivo así, libre, casi sin ninguna... Aquí están los resultados. Acá tenemos una persona muerta que no tendría por qué estar muerta y que es responsabilidad del gobierno, que no tiene efectivamente ningún control sobre hoy día Carabineros que hace lo que hace, porque además tiene varios elementos. Es el tío del muchacho empujado al río en Pionono. En las comunidades pequeñas yo conozco Panguipulli. Panguipulli es una ciudad maravillosa, es una ciudad tranquila, es una comunidad tranquila que vive el turismo, que es tremendamente acogedora. ¿Usted cree que nadie sabe quiénes son parientes de quién? Aquí hay un manto de sospecha tremendo. Y efectivamente creo que el gobierno tiene que reaccionar con un poco más de dureza si es que pretende no terminar siendo cómplice de algo como esto. Alcalde, una última pregunta sobre esto para ir con el tema del medicamento. El gobierno señala que, o pide a la oposición, que con la misma fuerza que le están pidiendo que condene esa acción de carabineros, se condene también la violencia posterior, con la quema de edificios. Absolutamente. ¿Usted lo condena o lo justifica? Lo condeno. Y yo espero que se hagan todas las investigaciones y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque nada justifica lo que pasó después. Espero, recordemos que hubo un ministro del Interior hace pocos meses atrás, antes del actual, que decía que los infiltrados de carabineros se infiltraban en los movimientos para pedirles que atacaran los cuarteles de carabineros de tal manera de poder luego detener a los que le hacían caso. Yo espero que se investiga hasta el final y que se lleve a la justicia a los responsables, pero que esto no quede sin entender el contexto. Porque aquí cuando usted tiene carabineros absolutamente con total pérdida de credibilidad, que se dan el lujo de dispararle a alguien que está haciendo malabarismo en la calle, y efectivamente pretenden además tratar de justificarlo, a mí me parece que es bueno llegar hasta el final con la investigación. Yo lo condeno, pero también esperaría que la derecha condenara este hecho y que no saliera nadie, como han salido varios, a tratar de poner un manto de explicación de algo que no tiene ninguna explicación ni justificación.
Vamos al tema del Avifavir, alcalde. En agosto del año pasado, efectivamente, usted recibió la autorización del Instituto de Salud Pública para hacer la importación de este medicamento de acuerdo al artículo 99 del Código Sanitario. Así es. Ya. No solo yo, también hubo otra importación de más de 750.000 dosis para uso clínico del mismo medicamento, pero en su marca India. Sí, sí, eso a través de otra solicitud. Exacto. Ya, lo que quería preguntarle es que si bien en la resolución, que veo que usted la tiene allí, yo también la tengo acá, queda súper claro que es un uso excepcional con varias restricciones, ¿por qué usted cree que muchas críticas apuntaron a que esto iba a ser repartido como libremente? Mire, la verdad es que yo creo que hay un móvil político detrás porque nunca nadie ha dicho eso, ¿no? Esto, tal como lo dice la resolución, se trajo para ser entregado de manera excepcional. ¿Y por qué excepcional? Porque es de uso clínico. Y por lo tanto habitualmente se entrega solo en los hospitales. Pero yo lamento que el gobierno se haya demorado tanto en entender el rol que debería haber jugado la salud primaria en esta pandemia. Porque en esta pandemia también el SAR, por ejemplo, de Recoleta, está haciendo funciones que le corresponderían en otro minuto a los hospitales, porque tenemos que descomprimir los hospitales. Entonces, hoy día, ese uso clínico también se puede dar en un SAR bajo la supervisión de un médico tratante que efectivamente tiene la responsabilidad y además, para no caer en las caricaturas que caen algunos, se siguen las contraindicaciones y las indicaciones del medicamento. O sea, yo he visto a algunos criticando que este medicamento podría tener problemas en los fetos. Bueno, mire, cualquier persona medianamente seria y responsable se lee las indicaciones y sabe, todos los médicos lo hacen, que no se le puede entregar a embarazadas, no se le puede entregar a personas con problemas renales, y eso está dentro del procedimiento. Alcalde, entonces, que una autoridad salga después a decir que efectivamente este medicamento puede tener problemas en los fetos, es porque efectivamente tiene un móvil político detrás o es francamente irresponsable. Le entiendo. Ahora, ¿no cree que tal vez en la presentación que hizo usted cuando llegó el medicamento la semana pasada, o hace 10 días casi, ¿no es cierto?, para ser bien exacto, eso mismo no quedó tan claro? Al señalar, por ejemplo, de que iba a ser entregado, cito más o menos textual lo que usted incluso tuiteó, gratuitamente a los vecinos de Recoleta. O sea, pero sí es gratuitamente. Nosotros no podemos cobrar, no estamos cobrando. Sí, no, y tengo claro que es gratuito, pero me refiero que pudo haber llamado a la confusión de que, es una farmacia, como tiene farmacia popular, usted es presidente de la Asociación de Farmacias Populares, se haya entendido que va el vecino de Recoleta. La verdad es que si alguien quiere crear la confusión y sale a decir eso, es un problema del que la crea. Yo no tengo ninguna confusión, además, le quiero contar que mis asesores, que son médicos, algunos colegiados y otros no colegiados, son igual de responsables que todos los médicos. Y ellos saben cómo se ocupa, saben las indicaciones, saben las contraindicaciones, y por lo tanto tengo plena confianza en efectivamente el equipo médico que ha tomado las decisiones en Recoleta y que me asesora permanentemente. Para que quede claro, el procedimiento entonces, la autorización es para que se utilice en ese centro, en ese SAR, por un personal médico que está también identificado en la resolución. Así es. Y que luego se tiene que informar al ISP si se presentan lo que pasa con todos los medicamentos, incluso lo que pasa con las vacunas. Así de claro. Y mire, yo además traje hoy día la declaración de Helsinki de la Asociación Mundial de Médicos. ¿Ya? ¿No? Que es una declaración sobre principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Yo se la quiero recomendar a todos los que quieran de verdad entrar al debate de manera informada. En esta declaración se dicen varias cosas. Y lo primero que se dice es que es tremendamente importante la ciencia, y yo soy amante de la ciencia, pero que la ciencia no es un fin en sí mismo y lo más importante son la salud de las personas. Que por lo tanto uno puede tener preocupación por la ciencia, pero mucha más preocupación, y que las investigaciones científicas son para salvar vidas y no para alimentar la ciencia. ¿Y por qué dice esto? Le voy a comentar y me quiero dar la posibilidad de leer el último artículo de esta declaración de Helsinki. Siempre que dice, no sea muy largo. No, mire. Cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen, como es el caso de una pandemia, ¿no? Y uno no puede esperar 3 años a que aparezca la evidencia científica de último término, u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto con el consentimiento informado del paciente o de su representante legal autorizado,
puede permitirse usar intervenciones no comprobadas en última fase si a su juicio ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público. Está en consonancia con la autorización que le da el ISP. O sea, no solo con la autorización, esto es un tema de ética médica. Hay algunos médicos que prefieren, yo creo que erradamente, y dentro de la ciencia también hay distintas corrientes, algunas más progresistas, otras más conservadoras, que pretenden esperar a que haya medicamentos y vacunas de tercera fase ya con absoluta certeza científica, y otros que prefieren tratar de salvar vidas corriendo riesgos controlados que la ética médica en la Asociación Mundial de Médicos dejan claramente estipuladas y aprobadas. Convendremos entonces, en todo caso, que si hay un debate respecto de la eficacia del medicamento, por lo menos eso es lo que dice el Colegio Médico, señalando que ellos no lo recomendarían. No, no hay un debate sobre la eficacia. Hay efectivamente demasiados estudios ya, y hay algunos que dicen que tiene poca, otros que tiene mucho, pero los que avalan el uso del tratamiento dicen, por ejemplo, que nosotros ya lo hemos podido comprobar en los primeros casos entregados en Recoleta, que en el 65% de los pacientes, al cuarto día de tratamiento, la carga viral se reduce a 0. En un contexto de pandemia, en donde nos están faltando camas clínicas, en donde los hospitales están saturados, créame que poder entregar esto en la salud primaria de Recoleta, evitando que más pacientes se hospitalicen, evitando que más pacientes se obstruyan o lleguen a necesitar oxígeno o lleguen a necesitar entubamiento, para nosotros es una condición suficiente. Y yo como alcalde, porque algunos solo interesadamente me ven como precandidato, ¿eh? Pero yo no soy solo precandidato, soy candidato a alcalde de Recoleta, soy alcalde en título y voy a la reelección en Recoleta, y dentro de las atribuciones de los alcaldes, yo lamento que a algunos les molestan que nosotros tengamos capacidad de gestión en uso de nuestras atribuciones, somos capaces de realizar acciones para la defensa y el cuidado de la salud, y esto es lo que es el mandato que yo tengo. Entonces, si a alguien le molesta, bueno, es un problema de él. Yo voy a seguir cuidando la salud de mis vecinos y vecinas, porque sabe que ninguna de las instituciones y ninguno de los que han salido a criticar están viendo el sufrimiento y el temor que tienen los vecinos y las vecinas de Recoleta y de todo Chile ante la posibilidad sola de caer hospitalizados y salir de ahí en una bolsa negra, como ya nos ha pasado. Y hace pocos días tuvimos 155 muertos. Yo prefiero hacer todo lo que esté a mi haber con efectivamente todos los asesores médicos, y lo recalco, porque el Colegio Médico salió a plantearme, yo creo que en una acción de falta de respeto absoluta, que yo evaluara a mi equipo asesor. Son tan médicos como el Colegio Médico. Llevan 30, 35 años de experiencia en la salud primaria. Por lo tanto, yo la verdad pediría un poco más de respeto a los profesionales que están en esto, y vamos a seguir tratando de salvar vidas en Recoleta, y ojalá efectivamente esto se extendiera, porque esta posibilidad puede salvar muchas vidas que hoy día ya estarían con nosotros. Le pregunto a propósito de lo último que dice, que pueda ser mayormente utilizado. El ISP le autorizó varios miles de dosis, ¿no es verdad? ¿Cuántas son exactamente? Son 25.000 tratamientos, no dosis. Son muchos más. O sea, es harto. Por supuesto. La pregunta es, si es tan bueno, ¿por qué, y siendo usted presidente de la Asociación Chilena de Farmacia, de Municipios con Farmacia Popular, otros municipios no han seguido el mismo camino? Eso tendrá que preguntárselo a los otros municipios. Puede ser que tengan otras prioridades, puede ser que tengan problemas de recursos. Yo he decidido ocupar los recursos que tenemos disponibles para la pandemia en tratar de salvar vidas en Recoleta, y lo voy a seguir haciendo. Hay 750.000 dosis que están siendo ocupados en uso clínico en los hospitales, ¿no? El tema parece en que algunos todavía no creen en el rol preponderante que pueden jugar los centros de salud primaria. Y en los países en donde hay mejores sistemas de salud que en el nuestro, la resolutividad de la salud primaria es mucho mayor que la que presenta el sistema de salud primaria en nuestro país, que tiene una visión absolutamente hospitalocéntrica, y que eso ha sido una de las grandes críticas que hemos tenido en el último tiempo. Muy bien, alcalde, aprovechemos los minutos que nos quedan para ver otros temas de la contingencia, por ejemplo, lo que está sucediendo en el norte. Estamos en una crisis migratoria, pero que también es una crisis humanitaria, sin duda. ¿Tiene usted alguna propuesta concreta de qué hacer en esta materia
para superar esta situación que se está viviendo en el norte? Mire, yo aquí tengo un problema que también es ético. Los estados nacionales llevan 300 años de vida en la historia de la humanidad, 300, 350, ¿no? Los seres humanos llevamos 600.000 años sobre la faz de la Tierra. Yo prefiero trabajar con seres humanos y mi parecer es que todos los seres humanos en todos los territorios del mundo debieran tener igualdad de derechos y debemos preocuparnos de cuidar a las personas en todo lugar, en todo espacio y en todo tiempo. Cuando en otros minutos hemos tenido las migratorias desde Chile hacia el exterior, hemos recibido la solidaridad de todos los países. Y yo creo que en el mundo que viene, porque esto además no es una crisis migratoria en Chile, esto es una crisis migratoria mundial. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Queremos mandarlo a la luna? ¿Queremos cerrar todas las fronteras de todo el mundo y dejar a su suerte a miles de familias que están pasándolo mal? ¿Hacer una zanja, como propone José Antonio Kast? No, la verdad es que no tengo algunos límites éticos de poder discutir algunas propuestas que claramente superan los valores cristianos, superan los valores universales y están más en la lógica de ideologías que van desapareciendo en la historia de la humanidad, afortunadamente. ¿Comparte la crítica del gobierno de Chile, de la autoridad en general y de algunos parlamentarios también, de que hay pasividad del gobierno boliviano que no hace nada, no colabora con la frontera chilena? Mire, yo creo que esa crítica se le podría hacer a todos los gobiernos del mundo, pero yo vuelvo a decirlo, esto es un problema mundial y con los migrantes, que además existen desde que el mundo es mundo, ¿no? Uno puede tomar dos posiciones, entender que son seres humanos con los mismos derechos que uno tiene, o sencillamente tratar de levantar los brazos, decir no es mi responsabilidad y que resuelvan otros o que se mueran. Yo estoy en la primera tesis porque valóricamente no puedo pasar a la segunda. ¿Qué responsabilidad le asigna al gobierno, que ha sido bien activo respecto de la situación de Venezuela? En general, el éxodo también de venezolanos, mire, y buscar a Chile como refugio. Mire, más allá de poner el foco en la responsabilidad del gobierno hoy, a mí me gustaría que el gobierno y la derecha en particular terminaran entendiendo que toda la campaña odiosa que hicieron hace algunos años en las otras crisis migratorias no tenían fundamento y que estuvieron siempre equivocados y que hoy día están recibiendo una pequeña dosis de su propia medicina por tener una posición ideológica que no es sustentable. Y yo vuelvo a decirlo, aquí hay que entrar a tener una visión más ética de la política y entender al ser humano con igualdad de deberes y derechos en todo el orbe, ¿no? Y no tratar de diferenciarse por cosas que son tan recientes como efímeras, ¿no? Como son los estados nacionales. Yo creo que los seres humanos son seres humanos en cualquier parte del mundo, en todo el territorio, en todo tiempo y lugar. Alcalde Jadwe, alcancemos en los minutos que nos queda hablar algo también de la precandidatura presidencial, la carrera hacia la moneda. Yo primero soy candidato a Recoleta, el 11 de abril espero obtener un tremendo triunfo y revalidar la confianza de mis vecinos. Está bien, pero lo han emplazado también y todos sabemos que están corriendo varios candidatos. Le pregunto concretamente, la diputada Pamela Giles, ¿ya?, del Partido Humanista, emplazó a la oposición a que se realice una primaria, dice, amplia, total, de toda la oposición, que vaya desde la democracia cristiana hasta toda la izquierda, para poder buscar a un solo candidato. ¿Usted está dispuesto a recoger? Yo me alegro que Pamela se sume a la propuesta del Partido Comunista que viene haciendo hace años, ¿no? Y espero que muchos más se sumen en el futuro y que efectivamente seamos capaces de tener una gran primaria de todas y todos. Ahora, las primarias tienen una lógica, ¿no? Que es que cuando uno participa de una primaria, todos apoyan al que gana la primaria. Claro. Claro, uno entonces podría prever que debiéramos tener la primaria más amplia posible, con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar y apoyar al que gane. Hay algunos que han hablado de primaria, pero que han dicho clarito que si gana alguien que no les gusta, no votarían por ello. Ya, pero entonces, se supone que si uno va a primaria, respeta las reglas del juego. ¿Usted la respetaría? Yo o sea si sale... Mire, lo hemos respetado toda la vida y somos el partido que más veces ha votado por gente de otros partidos. El tema es cuando esto se da vuelta, digamos. Sí, yo sé que a los políticos no les gusta la fricción, pero si coloquémonos en ese escenario, que haya una primaria totalmente abierta desde la DC hasta todo el mundo de la izquierda y, por ejemplo, ganar a Jimena Rincón, ¿usted no tiene problema de apoyarla? No tendría problema. Mire, ¿sabe qué? Hice campaña a pesar de que no tenía nada en común con Eduardo Frei en la campaña en donde él fue presidente, que la perdimos por la mezquindad de algunos que hoy día gritan sobre la unidad, pero que en ese tiempo le regalaron el primer gobierno a la derecha, ¿no?
y hice campaña por él porque yo entendía que mucho más relevante que mis intereses personales era el bienestar del país y yo prefería el gobierno más lejano a la derecha extrema, que era la otra alternativa. El tema de la encuesta, ¿cómo la evalúa? Es que yo no creo, nunca he creído, siempre me preguntan lo mismo y usted sabe que yo no creo mucho en las encuestas. Lo que sí valoramos es que lo que hemos hecho en Recoleta hoy día sea asumido por la mayor parte del país como un país deseable de Arica a Magallanes. O sea, entendemos claramente que el lugar que hoy día ocupamos en la encuesta es porque todo Chile se imagina teniendo medicamentos a precio justo en todo el territorio, arriendo a precio justo en todo el territorio, lentes a precio justo en todo el territorio, libre a precio justo en todo el territorio, en una ciudad justa, democrática, en donde la mayor cantidad de necesidades básicas de sus habitantes se resuelva a distancia no mayor de 15 minutos de una caminata, ¿no? Y ese país que uno se lo imagina y es hermoso, se está dando hoy día de una manera, por supuesto, incipiente en Recoleta, y eso es uno de los sueños que tiene este país. Yo le quiero contar solo una historia de vida. Mire, abrimos la inmobiliaria popular, cortita. Ya. Abrimos la inmobiliaria popular hace menos de un año. Una mujer que gana 360.000 pesos y que vivía con sus 3 hijos en una pieza con baño compartido y cocina compartida, se cambió a vivir. Antes pagaba 270.000 pesos de arriendo y le quedaban 90.000 pesos para todo el resto de sus necesidades. Hoy día, por un departamento de 3 dormitorios completos, con estar, comedor, bodega, cocina y todo lo que necesita, paga 67.000 pesos, pero además vive a 1,5 cuadras de la farmacia popular, de la óptica popular, de la librería popular, de la disquería popular, vive a 30 metros de un consultorio, a 60 de un colegio, a 50 metros de una biblioteca, a 200 metros del metro y a 200 metros del Estadio Popular de Recoleta. Su vida le cambió tanto que hoy día tiene una libreta de ahorro para la vivienda y puede gastar más de 290.000 pesos en las necesidades de su familia. No le ha cambiado el salario, pero tiene acceso hoy día a una vida digna, que puede ser mucho más feliz ella con su hijo en un marco de autonomía con lo que ella genera, sin que nadie le regale nada y sin endeudarse. Alcalde Daniel Jadwe, muchas gracias por haber conversado. Muchas gracias a usted. Esta mañana con nosotros. Nosotros vamos a seguir aquí en Mesa Central, pero abordábamos el primer tema con el alcalde Jadwe, lo que ha sucedido en Panguipulli, así es que actualicemos la información de lo que ha sucedido en estas últimas horas. Héctor Safi nos está llamando. Héctor. ¿Qué tal, Ramón? Muy buen día. Así es, nosotros estamos acá en el ex edificio consistorial, se puede llamar este edificio, son solamente las ruinas, después de que el edificio municipal termina completamente quemado con este incendio intencional el pasado viernes en la noche. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar durante este fin de semana viendo cómo intenta recuperarse parte del archivo bastante añoso que existía acá en las bodegas del edificio. Documentación que viene desde los años 80 relacionada a la dirección de tránsito, también decretos edilicios que regulan el funcionamiento de la comuna, pero también lo que corresponde a la pérdida material de todo el sistema operativo para poder, la funcionalidad precisamente de las actividades municipales que mañana a primera hora sin duda van a ser requeridos por los habitantes de la comuna. Hemos tenido oportunidad de conversar con quien es el administrador municipal, que nos ha comentado que claramente hay servicios prioritarios que se están tratando de implementar a primera hora, quizás a mediodía, con el mayor retardo, que están relacionados a los servicios de asistencia social, sobre todo en esta época de pandemia, que se requiere precisamente de que la municipalidad esté muy atenta a los requerimientos de los habitantes de Panguipulli, y que en este sentido están, por supuesto, muy atentos a cómo se va a terminar implementando todo este sistema de contingencia, ya que son varios servicios, el juzgado de policía local, por supuesto, otros servicios que estaban en otro edificio que resultó quemado a unos metros de acá, y que acá, precisamente donde estamos nosotros, tenemos a los pies del gimnasio municipal, precisamente donde se instalarán mañana algunos módulos especiales para atender esta contingencia. Así que, Ramón, nosotros muy atentos a lo que sucede aquí, precisamente en el edificio, donde podemos ver de alguna manera el rescate, algunas evidencias de lo que eran las puertas de este edificio y que de alguna manera nos permiten
dimensionar lo que es la gran pérdida que se produce patrimonialmente y también en lo que se refiere a archivos. Nos decía el administrador municipal que tienen de alguna manera un sistema de respaldo hasta las 15 horas de lo que son los archivos y las actividades que se habían realizado en la municipalidad hasta las 3 de la tarde del viernes, por lo tanto hay una cierta tranquilidad respecto de ello, pero sin embargo hay mucho más que poder rescatar para poder operar a partir de mañana lunes acá en Panguipulli, Ramón. Héctor Safi, la actualización de los acontecimientos allá en Panguipulli, enviado especial de Tele 13 al sur. Gracias, Héctor, y volvemos aquí al estudio ya para entrar en nuestro bloque con nuestros columnistas, como todos los días domingo. Está Gonzalo Miller con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Quique Mujica. ¿Qué tal? Buenos días. Lucía Damer. ¿Qué tal? Bien, gracias. Muy buenos días, bienvenidos. Partamos de inmediato con el tema que ustedes quieren presentar a la mesa. No sé si será a raíz de esto, de justamente de lo que desencadena lo que estamos viendo en el móvil, parte de lo que conversamos con el alcalde Jadwe. Lucía. Sí, bueno, por supuesto que lo que tenemos que conversar hoy día es la reforma policial que no avanza, la incapacidad que han tenido todos los gobiernos, y en este especialmente, pero todos los gobiernos del regreso a la democracia para poder gobernar la seguridad ciudadana. Yo creo que lo que vimos en Panguipulli tiene varios niveles, varias capas. Y hay un análisis probablemente judicial que va a seguir adelante, la institución dirá defensa legítima, otros dirán que efectivamente se violaron protocolos, pero yo quisiera además de eso decir que lo que hemos visto ahí es un control abusivo de la fuerza policial, una respuesta policial poco preparada. Efectivamente uno mira las imágenes, las pasa con cualquier perito y se da cuenta que el oficial policial que está ahí comete cientos de errores. Los que están apoyándolo desaparecen de la escena y al final terminamos con un joven que además, por los procesos propios de la pérdida de legitimidad de la institución de los últimos años, en definitiva, cuando el carabinero le dice que se detenga, avanza hacia el carabinero. Entonces acá hay un problema multidimensional que tiene que reconocer el gobierno y la clase política. Yo creo que este gobierno va a poder hacer muy poco. Se han pasado casi 18 meses esperando que haga algo y la verdad es que los PowerPoint ya no aguantan más espacio. Lo que tenemos que asegurarnos es que los candidatos presidenciales tengan el tema de la reforma del sector seguridad urgente. Dentro de esos procesos tiene que haber ahora una transición donde la ciudadanía no siga perdiendo legitimidad a la mirada policial, sino lo que va a pasar es que cada vez más nos vamos a agarrar en hechos violentos. Y efectivamente lo que pasó con Francisco ayer no se justifica ni porque duerme en la calle, ni porque tiene alguna enfermedad mental, ni por nada. Lo que pasó ayer es un uso abusivo del control de identidad. Y solo quisiera decir a todos los que nos escuchan, casi se hicieron 5 millones de controles de identidad el año pasado. ¿Cuántos de ustedes fueron controlados? ¿Cuántos de sus hijos fueron controlados? Probablemente ninguno, porque los controles se están concentrando en los territorios más pobres, en los territorios más vulnerables, y eso hace muy mal para la democracia. Gonzalo. Primero, lamentar, ¿no es cierto?, la muerte de este joven. O sea, yo creo que el humano no queda, más allá de lo que se haya producido, de la connotación o de las distintas miradas que haya sobre los hechos, hay una persona que ha perdido la vida y obviamente que se debe lamentar. Ahora, hay preguntas que uno dice, ¿cómo reacciona una persona frente a un control de detención? ¿Ah? O sea, cómo uno ve el video y ve que en el fondo frente a disparos de advertencia esa persona decide embestir, ¿no es cierto?, al carabinero, írsele encima. Son reacciones que, y quiero tomar algo de lo que decía recién Lucía, ¿de qué manera se ha quebrado la relación entre un sector de la población y carabinero como para que la reacción natural de cualquier persona es, si hay un control de identidad, que se ejerza el control de identidad? Si a uno le piden detenerse, se detiene, ¿no es cierto? Y aquí lo que hay es al revés, es una resistencia y finalmente se embiste al carabinero. Están presentes también otros elementos, ¿no es cierto?, de juicio, no responde a los 2 disparos de advertencia y finalmente termina con un desenlace fatal. Si es o no legítima defensa, más allá de que hoy día y ayer las barras bravas están pidiendo, ¿no es cierto?, que porque tenía uniforme es culpable o porque tenía uniforme es inocente, aquí lo responsable es que la justicia haga su labor y determine, hay medios de prueba, están los hechos ahí y se determine de realmente qué pasó y cuál es la connotación jurídica de lo que observamos. Ahora, cuando uno la simple observación de eso lleva a pensar de que el carabinero cumplió con su protocolo, hizo el control de detención, hubo resistencia,
finalmente hubo disparos de advertencia, no un cambio en la actitud de la persona. Entonces uno dice, bueno, algo ahí que provocó un quiebre, ¿no es cierto?, entre la reacción, porque uno va escalando, uno se pone, me acordé de una situación similar, con un desenlace muy distinto, no fatal, que hubo en el aeropuerto, ¿verdad? También control de detención, el auto no paró, el auto terminó avanzando por sobre el carabinero también terminó usando su arma de servicio. El carabinero tiene, y en eso tenemos que acostumbrar, el carabinero tiene un protocolo que seguir. Y por lo tanto, ese protocolo guía sus acciones, sobre todo cuando está sujeto a momentos de alta tensión. Y cuando uno observa ese video, ve que ese protocolo se cumplió. Quique. Sí, yo aquí retomo, a ver, de mis contertulios dos cosas. Uno, que acá hay un problema de eficiencia, no lo estoy diciendo en términos técnicos, tecnócrata, sino que más bien eficiencia se refiere a que la labor de Carabineros y la Policía en general sea llevada de la mejor manera posible, con todos los estándares que implican la protección de derechos humanos, la limpieza de las operaciones. Pero a mí el problema, que siempre lo he dicho desde la crisis de Carabineros, a mí me parece mayor el problema de legitimidad, porque, como decía Lucía, acá se resume todo el problema que tenemos con frente a la policía, porque, claro, ahora vienen las dudas respecto si se cumplieron los protocolos o no, la capacidad técnica del carabinero o no. Y todo esto la eficiencia de la operación, aunque suene frío, lo tiene que dirimir el Poder Judicial. Porque acá, por ejemplo, hay cuestiones particulares. O sea, a ver, ¿cómo un control de detención en una esquina de Panguipulli termina con una persona con 4 balazos, un carabinero detenido y una ciudad arrasada por la furia? Y quizás siga hasta mañana y pasado mañana. Entonces, ¿cómo pasa eso? Y ahí uno tiene que ponerse frío, y yo creo lo mismo que Gonzalo, esto de las barras bravas que alegan defensa o alegan ataque, no sirve de nada. La verdad que el problema Carabineros lo vamos conversando hace bastante tiempo. Entonces, bueno, habrá que dirimir y determinar en esta investigación judicial qué pasó realmente ahí, porque hay dudas respecto, por ejemplo, el machete desapareció, los potenciales machetes, si eran reales o no eran reales. Otra cosa, el carabinero no era de la zona, o sea, todos conocían a Francisco Martínez, era un joven que vivía hace mucho tiempo ahí, que hacía su rutina todos los días en el lugar. Bueno, el carabinero había llegado hace poco a la zona, entonces no conocía ese entorno. Entonces todas esas cosas van sumando, pero yo creo que este es un punto, un tipping point más de los puntos de inflexiones que hemos tenido punto de quiebre respecto de Carabineros desde hace tiempo, y que ameritan una acción civilizada, fría, racional del poder. Porque recordemos que el control de detención, que ahora todos rasgan vestidura, fue una medida que apoyaron todos los políticos. De hecho, sí, fue en el gobierno de Michelle Bachelet donde se promulgó. Nueva mayoría y claro, el centro derecha. Claro, y ahora todos se entienden del control de detención. Lucía, bueno, ¿algo querías decir? Sí, a ver, lo primero, no hay control de identidad preventivo que justifique balazos en la calle. Porque justamente no estás enfrente de alguien que está cometiendo un delito, flagrante, no estás en una situación flagrante, no estás con alguien que está violando una norma, una ley. No es el chico que va con el auto encima de la Carabineros, sino es una persona que está en una esquina, y lo que acá hay es portación de rostro. Como tiene rostro de posiblemente preocupante, o tal vez alguien dijo que dormía en las calles o que consumía drogas, cualquier cosa, van a pedirle el documento. Que te puedo asegurar, Gonzalo, que le han pedido el documento 100 veces en el último mes. Y parte del problema es que a veces uno cree que el control de identidad es lo que nos pasaría a nosotros. Y efectivamente el control de identidad en los sectores populares es abusivo, generalmente es violento, generalmente viene con palabras que no son palabras, señor, por favor, deme su documento. Y eso está estudiado. Entonces, si tú estás, la técnica policial en cualquier país del mundo te dice que si tú estás frente a una persona que no está cometiendo un delito, tú estás con un auto policial atrás, 2 compañeros que supuestamente te tienen que ayudar, y la persona se resiste, bueno, tú puedes retroceder, no es necesario disparar en el medio de una esquina con cientos de personas, al piso, supuestamente al piso, tal vez a los pies, pero no le dio, ¿cierto? Y escalar el proceso. Tú retrocedes, tu compañero llega, tratan de ver qué pasa, si no lo pueden agarrar, es un chico que todo el mundo sabe que vive ahí, bueno, buscas otro mecanismo. Si no, no hay que olvidarse lo que pasa en países donde esto ocurre. En Estados Unidos, la policía a quien más mata en las calles es a la gente que tiene problemas de desórdenes de salud mental, a los más pobres, a los que no entienden cuando la policía le dice pare. Entonces, creo que hay que dejar de
normalizar la conducta policial. Gonzalo, ¿tú estás de acuerdo o tienes observaciones respecto del protocolo para que quede claro tu posición? No, yo creo que aquí había un protocolo que cumplir. A mí me llama mucho la atención las reacciones de lado y lado. No sé justo. ¿Ah? Porque uno dice, claro, mira, es una persona que estaba ahí, y ante un simple control de detención hubo un disparo. No fue así, digamos. Aquí se fue escalando, ¿no? Por eso digo, aquí lo que hay es el resumen de los miedos, ¿ah?, que se van incubando tanto en la policía como también en un sector de la ciudadanía. Eso es lo que distorsiona la realidad y emite errores en los juicios de ambos, porque dice, ¿de qué manera alguien considera racional embestir a un carabinero cuando está combinado a una detención? Nadie en su sano juicio hace eso, ¿ah? Eso provoca una reacción del carabinero, ¿no es cierto?, que es bajo el protocolo de legítima defensa. Si una persona lo va a embestir después de que le ha disparado, ¿no es cierto?, 2 veces en advertencia, uno dice, pues el carabinero dice, bueno, aquí yo supongo que lo que viene de vuelta es un ataque de vuelta, que a eso viene, no viene, digamos, a decirle, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué me quiere detener o por qué me quiere controlar mi identidad? ¿Ah? Entonces, esa escalada que está marcada, creo yo, por esa desconfianza de lado y lado, por los miedos de lado y lado, y finalmente lo que termina es un desenlace lamentable, fatal, ¿no es cierto? Y vemos después la violencia que se genera en el propio Panguipulli, ¿no? O sea, esa noche de furia ahí donde se quema todo, donde se llega ahí. ¿Por qué? Porque también no hay que olvidarse, esta muerte es instrumentalizada también políticamente, de alguna manera, para decir, desde los que quieren refundar Carabineros, o los que quieren hacer otro tipo de cambio, o los que no quieren que se haga nada en Carabineros, se politiza y de alguna manera se transforma en parte de una batalla mucho más grande y se pierde la naturaleza de lo que pasó. Finalmente la justicia lo que va a llegar es a eso. ¿Existió o no existió legítima defensa? Y cuando conversamos con Lucía, mira, eso tiene que verificar la justicia. Bueno, si existió legítima defensa, no deja de ser lamentable la muerte. No, en ningún caso deja de ser lamentable la muerte. ¿Ah? Incluso cuando el carabinero hubiera cumplido su protocolo, tenemos que hacernos cargo de por qué y algunos alimentan una relación de odio entre la policía y un sector de la población. No, pero sí, y yo eso, creo que la policía va provocando, Lucía, eso va provocando de que haya personas que reaccionen de una manera que no parece razonable frente a las policías o a las detenciones. Ahora sí es sintomático, y digo sintomático y grave, que las posiciones frente a la policía estén marcadas políticamente muy claras. O sea, considero pésimo que haya un sector de la población que defiende a la policía sí o sí, y otro sector que lo ataca sí o sí, hagan lo que hagan uno y el otro lado, porque al final son instituciones que son republicanas, y de este modo es difícil mantener una conversación, digo, racional, porque es difícil, porque hay una cuestión emocional. Acá murió una persona con 4 balazos, que está en una esquina, que se levantó ese día y murió. Entonces, es difícil mantener una discusión racional, pero esa es la pega de la política. Bueno, la pega de la política no es el barra brava. Sí, o sea, en realidad lo mataron. Creo que ¿Lo mataron? Lo mataron, Sí, ¿cierto? Entonces, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que todos necesitamos una mejor policía. Incluso el policía que disparó, que probablemente lo obligaron a tener una meta de controles de identidad, que probablemente hace años que no hace polígono y no sabe, porque tú ves que agarra la radio y con una mano sigue disparando. Cuando tú miras lo que le pasa a él, probablemente él también necesita una institución distinta. Y acá creo que está muy bien lo que ustedes plantean. Esto no es anti o a favor, pero la institución ha abonado, y el liderazgo de la institución han abonado una y otra vez con códigos de silencio, con incapacidad para reconocer errores. Esta no es la primera vez. No se olviden que estamos además en Panguipulli. No se olviden lo que sucede en esa zona. Esta no es la primera vez donde la institución se cierra. Y el mundo político, bueno, ojalá que el mundo político haga algo, porque la realidad es que en los últimos 30 años ha hecho re poco, porque por motivos diversos, y por eso es que yo lo que llamo es que aprovechemos la ventana de oportunidad donde el CEP y Criteria y todas las encuestas dicen que la gente quiere una reforma policial para que los candidatos a presidente firmen un acuerdo, porque ninguna de las cosas que se dicen en campaña
después se hacen. Bueno. Al final hay un miedo a la reforma policial. Respecto de la calificación del hecho, hay que recordar que la Fiscalía pidió ampliación del periodo de detención y el juzgado le dio 2 días más, es decir, hasta mañana a mediodía, en donde vamos a tener claro cuál es la calificación que va a hacer la Fiscalía respecto de la acción de Carabineros en la audiencia de formalización. Muy breve, le quería preguntar también, para que después vayamos a la pausa y toquemos otros temas también, desde el punto de vista político, la reacción, esta es la primera prueba que se enfrenta fuerte, tal vez, el ministro Delgado, en una acción de la policía en donde tiene que salir a reaccionar oficialmente. No sé cómo lo vieron ustedes esa situación. Sí, ahora yo creo que, a ver, si focalizamos en el ministro Delgado, creo que está mal puesto el foco, porque, claro, el problema es que, y lo conversaba con un ministro del Interior, es que el problema es que a la pregunta, ¿usted se va a dormir tranquilo por el futuro accionar de los Carabineros? ¿Usted está durmiendo tranquilo cuando sabe que los... Claro, y la respuesta es, por la cantidad de gente que tiene la institución, por lo convulsionado que está el ambiente, pero también por ciertas dudas respecto de la eficacia y de la legitimidad, que son dos cosas, digo, la eficacia, hacer bien en la pega, y el caso Huracán nos demuestra que la pega no se hizo bien, y la legitimidad es cómo la gente valora el trabajo carabinero. Este era un carabinero que está en la calle, no era fuerza especial. Este es el tipo de carabinero que uno dice que a este carabinero lo quieren, lo respetan aún, lo solicitan, lo piden. Claro, no es el silón que anda en la calle en la pega sucia. Público, claro. Entonces, claro, chuta, a ver, si el problema de Delgado, el problema no es del ministro del Interior Delgado. Lo es, sí lo es, pero no solo es eso, es mucho más. Es que lo que pasa es que acciones anteriores, posteriores, dejan muy expuesto al ministro del Interior, y ya lo hemos visto lo que ha pasado con los anteriores, sí, producto de situaciones evidentemente que no son directas de él, pero está bajo la tuición del Ministerio del Interior. Por eso sin duda tiene una responsabilidad política respecto a Carabineros, la tiene, eso es evidente. Ahora, a mí me parece prudente la reacción, la reacción de decirle, sabe, aquí hay que hacer cumplir el Estado de Derecho, nosotros vamos a garantizar eso. Es lo que le corresponde al Estado, no es ni tomar partido por uno ni tomar partido por el otro, ¿no? Ya hay que determinar esos hechos, si hay hechos controvertidos, tiene que garantizar de que la justicia va a poder hacer su pega. Ahora, respecto de Carabineros, a mí me parece que si Carabineros tiene sus protocolos, que es en los cuales ha formado a su carabinero, la institución sí tiene una obligación, si tiene la convicción de que ese protocolo se cumplió, de defender a ese carabinero si es que cumplió el protocolo. Tiene la obligación de hacerlo y de respaldarlo. Distinta a la posición del gobierno, porque el gobierno lo que tiene que hacer es ver si esos protocolos son los adecuados para la relación entre la comunidad y finalmente la institución, que tiene por objetivo garantizar el orden público. Oye, un punto positivo, corto, es que parece de perogrullo, pero la investigación está a cargo de la PDI. Sí. Y digo que parece perogrullo porque durante mucho tiempo Carabineros se investigaba a sí mismo. Claro. Claro, como la investigación de los 800 en Atemucuicuy está en Carabineros. Pero pues, son cosas que sí. A ver, yo creo dos cosas. Uno, esto nos demuestra que necesitamos un ministerio propio, porque el ministro Delgado está entre las vacunas, el terremoto, el incendio, todas las cosas la frontera, los migrantes, la reunión con los alcaldes, está desplegado en 100 temas, y como viene sucediendo del 90 en adelante, la seguridad es part-time para los ministros del Interior. Y quien se hace cargo es el subsecretario del Interior, que para mi gusto fue a la zona y dio unas declaraciones tristes, porque él no puede poner a la misma altura la muerte de un sujeto al lado del incendio, porque la infraestructura es una cosa y la vida humana es otra. Creo que eso es clarísimo. La responsabilidad política evidentemente está, pero nos tiene que llevar también de nuevo. Sí, esta es una crisis de la que conversamos. Ambas situaciones no las pone a la misma altura en ningún caso. Nosotros podemos lamentar absolutamente el fallecimiento, la muerte de Francisco, ¿no es cierto?, de la persona que estaba ahí, y lamentar también los hechos de violencia que se vieron en la noche. O sea, lamentar ambas no implica poner en categorías iguales, ¿no es cierto?, un edificio que una persona. Yo lamento las dos también, pero cuando le preguntaron sobre el tema del asesinato, él fue específico en decir que el problema principal que él estaba yendo a mirar era la protección del Estado de Derecho, y nuevamente yo no conozco protocolo que diga que frente a una persona desarmada uno pueda sacar el arma letal.
Creo que eso lo tiene que ver la justicia, Se está pero desarmando. efectivamente lo que yo solo llamaría acá es a mirar la institución en su conjunto y a ver cómo podemos mejorarla, y eso probablemente va a tener que llevar a algún nivel de intervención civil. Lucía, Quique, Gonzalo, vamos a una pausa y volvemos. Resguardar mejor esa frontera es parte de la solución, pero no toda la solución. Yo creo que aquí también sería importante que organismos internacionales tomaran control de este asunto, porque poco tiene que ver, nosotros no podemos esperar que eso llegue hasta nuestras puertas y esas 500.000 personas ingresen a Chile para tratar de asumirlo como un problema. Es un problema que se está produciendo, que tiene que ver con el desastre que hay en Venezuela, con la dictadura venezolana, con esa diáspora, ¿no es cierto?, que no para nunca en Venezuela, pero finalmente Perú, Ecuador, Bolivia incluso, tampoco están actuando o colaborando, porque como ven que van de paso, ellos lo que están facilitando es el paso. Quique. Sí, para no hablar en términos abstractos, para que se haga una idea, nosotros conversamos con Carolina Urrejola esta semana en Conexión, en Tele 13 Radio, con el alcalde, Javier García. El cuento es el siguiente, él dice, estaba muy crispado, obviamente, por el problema que tenía. A ver, en Colchane en la noche hay 8 grados bajo cero, en el día hay 30 grados. No hay farmacia, no hay supermercado. La gente sale a trabajar a pastorear, la mayoría de la gente pastorea. Les recomiendo que vean el mapa de Colchane en Google Earth. Es un pueblo con 4 o 5 calles, no hay prácticamente ni un árbol. O sea, esa gente, yo le preguntaba a usted cuando sale, ¿qué ve? Decía gente como si hubiera habido turistas caminando por todas partes llenos. Carabineros, ¿por qué no los para? Son 15 funcionarios carabineros y se dedican todo el día porque la gente entra y se autodenuncia. Están en una cola gigante, se autodenuncian los venezolanos que vienen llegando. Bueno, 2 murieron esta semana, un venezolano y un colombiano. La gente que se va, bajan, los llevan a Iquique, pero me decían, se fueron 600 hoy día, pero en la noche entraron 1200. Claro. Al tiro. O sea, están entrando permanentemente. Colchane está al lado de la frontera con Bolivia, al lado. Entonces, está mucho más lejos de Iquique, por cierto. Iquique ya está colapsado también. Iquique está colapsado, hay gente que está en las plazas. Entonces, digo, este es el problema. Este es el problema. ¿Cómo se enfrenta a eso? Es el problema. Ese problema que vive el señor Javier García es el problema que él dice, bueno, están muy violentos, estos venezolanos son gente joven, la gente va a pastorear y se meten en las casas, llegan la gente colchane y hay gente viviendo en la casa. Bueno, ¿cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se enfrenta? Porque desde acá de Santiago con buenismo o con dándole ideas de zanja y cosas así, no se soluciona el problema. Entonces, ese problema, si viene esa oleada, esa diáspora constante, ¿cómo se soluciona? Lucía. Sí, a ver, varias cosas. Lo primero, qué terrible que como Estado no hayamos puesto dinero en Colchane, ¿no? Y que recién hoy día nos demos cuenta que tenemos un pueblo en condiciones muy pobres en la frontera. A paso de Bolivia. A paso de Bolivia, donde una de las cosas que la geoestrategia te dice es que hay que tener espacios vibrantes, económicos, de desarrollo y capacidad y presencia del Estado. Eso lo primero. Lo segundo, efectivamente tenemos un problema de cada día más migraciones y el post-COVID va a ser masivo. Y seguramente Chile va a ser un foco de atracción como lo es Estados Unidos u otros países donde las cosas económicamente van mejor. La solución de esto nunca es una solución del país, salvo que fuéramos una isla. Pero como no lo somos y tenemos una enorme frontera porosa, y yo como migrante tengo que decir además que los migrantes son irregulares, nunca ilegales. Tenemos que tener una estrategia y yo esperaría que el canciller Alamán estuviera detrás de esa estrategia, de una estrategia con los países donde no solamente está el paso, sino también se están quedando mucha población migrante que distinto a otras épocas es una población que está en una situación de crisis humanitaria, que muchos llegan y piden asilo, que piden refugio, entonces es una situación distinta, una relación, sin duda esto tiene que ir además de la mano de mucho mejor control de la frontera, tiene que ir de la mano de una mejor comunicación respecto a cuáles son los procedimientos. Yo creo que evidentemente lo que dice el alcalde tiene toda la razón, las imágenes son tremendas, pero lamentablemente además un cuarto elemento es que esto está de la mano de las organizaciones criminales que se lucran del tráfico de migrantes. Esto es un no negocio. Que es un súper negocio, Claro. porque además casi que no puedes ir preso por tráfico de migrantes, porque es una entonces también necesitamos que la policía empiece a investigar quiénes son los que están haciéndose ultramillonarios con este procedimiento para enfrentar todos los niveles. Yo creo que no podemos negar que hay un problema y que en época electoral este problema es grito y plata para algunos. Y no nos damos cuenta que cuando uno empieza a aumentar el nivel de xenofobia,
terminamos con las fronteras o los zanjas, y eso es malo para Chile. Sí, pero Gonzalo. hay un tema ahí. Esta situación la vimos hace no mucho con Arica, la ciudad de Arica. Lo mismo, teníamos exactamente la misma situación. Oleada de personas que estaban cruzando de manera irregular, ¿no es cierto?, a nuestro país. Algo se trabajó con el gobierno peruano, se logró ordenar. No es casualidad que esa misma migración haya girado, esté recorriendo varios cientos de kilómetros más para poder entrar ahora por Bolivia. Si no se van a ir a Antofagasta. Si no, se van a ir a Argentina. Entonces, bueno, pero es ahí donde uno dice, tiene que haber una cooperación internacional importante. Yo creo que existió con Perú, por algo se frenó lo de Arica, hoy día es Colchane como punto de entrada, Iquique ya está colapsado y otras ciudades del norte también lo están haciendo. Yo creo que aquí hay una ley, una nueva ley, que se hace cargo de este problema y esa ley está parada. Y yo creo que nos deja en una muy mala posición no tener una ley moderna de inmigración. Yo escuchaba al director de extranjería, ¿no es cierto?, Álvaro Belolio, y dice, esta ley se hace cargo de gran parte de las cosas que están pasando, pero no la podemos usar porque se recurrió contra ella hacia el Tribunal Está en el Tribunal Constitucional. Constitucional. Ahora, claramente hay lo que explicaba el alcalde, que lo saben todos, y tú también, Lucía, lo sabes, que en el fondo aquí hay una ruta. Una Así es. ruta manejada por los coyotes. Entonces, hay una cuestión de inteligencia ahí. No es que lleguen en el Winnipeg. Vienen en una ruta que es un camino largo, y si ese camino se ve interrumpido por una parte, van a otra parte. Muchos pasan por Brasil, los haitianos venían hasta Brasil, de Brasil cruzaban por acá, y tenemos una frontera demasiado extensa. Por eso esta idea de la zanja es bien peregrina, porque habría que ser una zanja que es como el muro Trump. Entonces, Es esas una cuestiones no ridiculez. sirven para nada, sirven para la lucha. Directamente. Pero el tema esencial es que hay un problema grave, y esto de decir entren todos y vamos viendo, porque estos vienen a Santiago, esta diáspora quiere llegar a Santiago, que es donde quieren venir a trabajar. Y otra cosa, es gente que viene muy, muy dañada, vienen con hambre, vienen con frío, vienen con violencia. Y además en el contexto del COVID, que lo hace terriblemente Claro. más complicado. Sí, yo no creo que nadie diga que entren todos, pero me parece, Quique, que lo que efectivamente una buena legislación y una buena conversación donde uno reconozca la crisis humanitaria, porque no estamos exentos de vivirla nosotros Claro, después, exacto. y requerir de nuestros vecinos para que nos ayuden. Entonces tenemos que pensar también un poco más en sentido de comunidad y hacer los mecanismos necesarios, pero a todo nivel, ¿no? Desde la inteligencia para terminar con el tráfico de migrantes, hasta mirar si no hay también Piensa mecanismos como- de corrupción pero institucional. Como el quinto día les mandaron baños portátiles, pues si no tenían dónde hacer sus necesidades básicas. Bueno, veremos cómo va a seguir evolucionando ese tema y le seguiremos la pista para seguir conversando también aquí en este programa. Lucía, Quique, Gonzalo, muchísimas gracias. Conversar con el ministro de Salud, Enrique París, respecto del proceso de vacunación. Pero a propósito, vamos con nuestra unidad móvil antes de esa conversación. Diego Quesada nos está llamando. ¿Dónde te encuentras, Diego? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Estamos acá en la base aérea de Cerrillos, lugar en donde también avanza el proceso de vacunación. Pasemos a revisar imágenes en directo porque acá comenzó también la entrega de dosis a lo que se ha denominado también otra primera línea de la salud, que son los funcionarios de la Fuerza Aérea que han estado encargados durante la pandemia de realizar los traslados aeromédicos. Más de 740 evacuaciones que se han realizado de distintas regiones del país a cargo de poco más de 300 personas desde el año pasado hasta la fecha. En lo específico, 178 pacientes ha trasladado la Fuerza Aérea de Chile durante el último tiempo también para este proceso. Acá vemos a uno de los pilotos que llega también a realizar este proceso de colocación de la vacuna acá en la base aérea de Cerrillos, a este personal fundamental, como se ha denominado, para el traslado y la liberación de camas críticas en algunos lugares que se han visto en estado complejo por aquello durante la pandemia. Según el último reporte del Ministerio de Salud, más de 592.000 personas ya han sido vacunadas con la primera dosis. Parte de las cifras de los datos que ha publicado hace algunos instantes el MinSal, en donde también ha dado cuenta de 3.804 casos nuevos y 79 personas fallecidas en las últimas horas también a raíz de la COVID-19, Ramón.
Perfecto, nuevas cifras entonces que se entregan en un proceso de vacunación que incluso sigue durante este fin de semana. Doctor Enrique París, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Ramón. O buenas tardes realmente, porque ya pasamos las 12. Un gusto estar acá, Ramón. Se sigue, pese a que el calendario publicado, no es verdad, de la vacunación contemplada lunes a viernes a los grupos mayores, no es verdad, pero ayer y hoy se ha seguido vacunando. Sí, ayer afortunadamente 60 municipios siguieron vacunando en forma voluntaria. Obviamente los funcionarios trabajaron en forma voluntaria y de acuerdo con el alcalde, y ahora estamos viendo que en el grupo 10 también se siguen vacunando, y la cifra, que es una primicia obviamente porque me la acaban de entregar, A ver. hasta el momento llevamos 597.735 personas vacunadas. El periodista decía que eran 592.000, pero en el curso del día ya se han vacunado 5.000 personas más, llevamos 597.735, así que nos faltó por 2.000 y tanto para llegar a los 600.000. Que se va a lograr pronto y que si se sigue a este ritmo, ministro, se va a alcanzar la vacunación más o menos del 6% de la población, un poco más quizás, estamos como en el 3% ya. Se lo pregunto por qué, porque hay países como Israel que han vacunado al 61% de la población, Emiratos Árabes al 39%. Nosotros, si llegamos al 6% en esta otra semana, vamos a estar como en el top 10 de los países con mayor población, ¿no? En relación a la vacunación diaria por países, estamos en el segundo lugar en el mundo, según World in Data, el día 5, después de Emiratos Árabes. Pero en relación al promedio en 7 días, estamos un poco más bajos. Bueno, estamos en el cuarto lugar e incluso no hemos completado todavía 7 días. Y esto obviamente nos alegra mucho. Ha sido muy destacado a nivel mundial la capacidad del sistema de atención primaria, porque esto es una felicitación para los alcaldes, alcaldesas, la atención primaria, sobre todo el personal de salud de atención primaria, y obviamente que las vacunas las entregó el PNI, el Plan Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud, pero esto realmente es un récord muy importante. Y me siento muy alegre, obviamente. Conocemos el calendario, fue público, lo hemos difundido bastante en los medios de comunicación, para lo que queda de toda esta otra semana, ¿no es verdad? Después de eso, ministro, ¿qué viene? ¿Qué grupos son los que se van a realizar? Después de eso, igual vienen los grupos por edad, obviamente hasta llegar a los 60, y vienen los pacientes con comorbilidades, es decir, los pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen cosas complicadas, porque sabemos que esos pacientes, si se llegan a enfermar, se enferman gravemente y además caen en la unidad de cuidado intensivo. ¿Eso independiente de su edad? Independiente de su edad, claro. Seguimos con la edad y agregamos pacientes con comorbilidad. ¿Y ellos tienen que certificar su condición de qué manera? No, yo creo que nosotros confiamos plenamente en la palabra de las personas, porque he visto que algunos están desesperados por conseguir certificados y qué sé yo. En el lugar donde uno se va a vacunar, normalmente es el lugar donde se atiende. Por lo tanto, el personal sanitario del consultorio, del CEFAM, va a conocer su identidad, y si va a consultorios privados en convenio, porque tenemos también consultorios privados en convenio, también van a conocer su patología. Ahora, si puede llevar un certificado está bien, pero nosotros vamos a confiar en la palabra de la persona. ¿Por qué no vamos a confiar? ¿Por qué va a ir a vacunarse sin una razón específica? Así que con tranquilidad, todos los pacientes con comorbilidad. Además se agregan la próxima semana personas que tienen que ver con las funciones críticas del Estado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los jueces, por ejemplo, algunas personas de los ministerios, gente de la presidencia, pero están ahí también incluidos otros personas, no inmediatamente, pero que quiero destacar, porque leí en el Mercurio hoy día una crónica al respecto. Por ejemplo, la gente de los puertos está considerado entre los grupos prioritarios, no para la próxima semana, pero en adelante. También el personal del Banco del Estado, ellos quieren agregar otros bancos y lo estudiaremos. Es decir, la gente tiene que leer en la página web del Ministerio de Salud los grupos prioritarios para que estén tranquilos. Los profesores, ministro, También. ¿van a ser incluidos ahora Muchas gracias. en la vacunación
de aquí hasta antes que lleguemos al periodo de inicio de clases? Los profesores están incluidos en el grupo que incluye a ONEMI, CONAF y bomberos, que han sido otros que están muy preocupados y los entiendo perfectamente. Y en ese grupo están las parvularias, personas que ejercen funciones en salas cunas, jardines infantiles, profesoras, profesores, personas que ejercen funciones en establecimientos educacionales. Nosotros esperamos que este grupo se vacune a fines de febrero o los primeros días de marzo, obviamente para que entren con seguridad a clases. Sin embargo, ya lo hemos conversado mucho con el ministro Figueroa. Los estudios han demostrado que los protocolos en los colegios son tan buenos y los profesores y los alumnos lo cumplen tan bien, que la tasa de infección en los colegios es mínima. Además, los niños no transmiten el virus con la misma fuerza que el sarampión o la influenza incluso. Este virus es transmitido con menos potencia por parte de los niños. Sin embargo, para tranquilidad de los profesores, profesoras, parvularias, se van a comenzar a vacunar a fines de febrero y la primera semana de marzo. Hay que recordar, sí, que esta vacuna tiene 2 dosis. Claro. Es la primera dosis. Y la segunda dosis, si es con Sinovac, son 28 días después. Y a los 7 días después de la segunda dosis, uno tiene inmunidad. Y eso todo hay que decirlo con transparencia, obviamente. Ministro, los resultados preliminares en Israel indican que la hospitalización de los adultos mayores de 60 años ha bajado casi a la mitad después de las 5 semanas de la primera inoculación. Bueno, en ese caso también están utilizando otro tipo de vacunas, también tienen una combinación, ¿no? La pregunta es, a partir de la experiencia israelí, ¿es esperable que también cuando completemos con los adultos mayores la vacunación en Chile, después de un mes, 5 semanas, bajen en ese nivel las hospitalizaciones de los adultos mayores? Yo creo que es absolutamente esperable que una vez que lleguemos a vacunar aproximadamente al 30% de la población, que serían 5 millones de habitantes, también veamos el mismo fenómeno. Es decir, ¿por qué? Y esto tiene que ver con la efectividad de la vacuna, que fue en algún momento puesta en duda. La vacuna que estamos ocupando nosotros en forma masiva, en este momento Sinovac, pero también la Pfizer, que a propósito llega un cargamento nuevo después del 15 de febrero, tiene una alta efectividad, tiene un 100% de efectividad justamente para evitar hospitalizaciones, por lo tanto, y cuadros graves. Por lo tanto, si nosotros logramos eso, vamos a ver afortunadamente una caída, espero, en las hospitalizaciones, y no solamente en eso. Israel también demostró una caída en la letalidad, bajó la letalidad, o sea, la mortalidad por esta enfermedad bajó rápidamente. Sin embargo, y el presidente lo ha dicho varias veces, eso no significa que la pandemia se acaba, porque solo podemos estar confiados cuando hayamos vacunado al 80% de la población susceptible, y esperamos, si Dios quiere, que eso ocurra a fines de junio, el 30 de junio. Por lo tanto, recién ahí yo creo que podremos, entre comillas, volver a tener una vida menos restringida por el virus. Ministro, a propósito que estamos hablando de la vacuna de Sinovac también, la que se está empleando en este instante en la vacunación masiva en nuestro país, fueron los estudios complementarios de la Universidad Católica los que hicieron luego modificar una primera evaluación que había hecho el propio ministerio de administrarla a un rango etario menor, hasta los 59 años. Esos estudios daban entonces cuenta, que son estudios que se están realizando aquí en nuestro país, ¿no es verdad? Así es. Ensayos que se están realizando aquí en nuestro país, que se están siguiendo por la Católica, los que llevaron a ampliarla y lo que estamos viendo ahora que se está realizando. Mi pregunta es si esos estudios pudieron haber sido enviados o no a los expertos externos del ISP, que en principio habían señalado a algunos que no estaban tan seguros de la eficacia en ese grupo etario. Bueno, en el momento en el que el ISP se reunió, como dices tú muy bien, hubo una votación dividida. El director del ISP dio por aprobada la vacuna para mayores de 18 años. Sin embargo, el Ministerio de Salud tomó la precaución de observar esa votación porque había gente que no estaba de acuerdo y esperar más estudios. No solamente llegó el estudio de la Universidad Católica, Ramón. ¿Ya? El estudio de la Universidad Católica es un estudio complementario que se está llevando a cabo acá en Chile, sino que la revista Lancet publicó un estudio donde asegura un 90 y tanto % de efectividad de la vacuna y dice claramente, se demuestra una eficacia, o sea, una respuesta de inmunogenicidad muy alta en los mayores de 60 años. Y ayer,
ayer, lo leí anoche realmente en la prensa internacional, un estudio chino también asegura lo mismo, un aumento enorme en la respuesta inmunitaria en mayores de 60 años. ¿Por qué esto se ha demorado? Porque obviamente la población mayor de 60 años o mayor de 70 entró más tarde en el estudio, pero todo, y le quiero dar toda la tranquilidad a la población, los estudios demuestran que la vacuna tiene una inmunogenicidad altísima. Nunca se puso en duda la seguridad. La seguridad siempre se votó y estuvo muy, muy aprobada, pero habían algunas dudas con la inmunogenicidad que ya están totalmente aclaradas. Revista Lancet, publicaciones en China, antecedentes de la Universidad Católica, antecedentes de Indonesia, antecedentes de Turquía y antecedentes de Brasil. Y ahí me quiero detener un minuto, porque cuando Butantan dio a conocer sus resultados, dijo que la vacuna era 100% efectiva para no caer en la UCI, 75% efectiva para los cuadros graves y un 50,8% efectiva para los cuadros muy leves, dice, incluso muy leves. Y eso se interpretó, digamos, esas cifras como quedó en la mente y no es así. Es 100% efectiva para evitar caer en la unidad de cuidados intensivos. Y eso es lo que nos interesa a nosotros como sistema sanitario. Acaba de decir en una respuesta anterior, ministro, que estamos a la espera de que llegue otro cargamento de Pfizer, que es la primera vacuna que llegó a nuestro país. ¿De qué cantidad es? Y junto con esa pregunta, complementariamente, ¿cuándo potencialmente podrían activarse otros convenios que se han anunciado a la espera de que sean aprobados también otros laboratorios en Chile? Nosotros estamos vacunando con Pfizer desde el viernes, porque estamos colocando la segunda dosis de los que recibieron la primera dosis. Como se nos avisó que el segundo cargamento se iba a demorar, nosotros guardamos la mitad de las dosis de Pfizer. No se colocaron todas, al revés de lo que hicimos con Sinovac. Pfizer nos ha prometido recuperar lo que no nos envió a partir del 15 de noviembre en una cantidad aproximada a 400.000 dosis. Así que esperamos que después del 15 tengamos aproximadamente 400.000 dosis más de Pfizer para primera dosis, y yo creo que con Pfizer vamos a ir guardando siempre para la segunda dosis. Pfizer se coloca la primera el día 0 y la segunda el día 21. Sinovac se coloca la primera al día 0 y la segunda al día 28. Hay diferencias con respecto a los esquemas de tratamiento. ¿Y de los otros laboratorios? AstraZeneca, por ejemplo. AstraZeneca, tenemos un convenio a través de la alianza COVAX, que también es una primicia. A mí me llegó la carta de la Organización Panamericana Sanitaria el día jueves, donde AstraZeneca, a través de COVAX, también nos ofrece en un rango de 950.000 a 1.650.000 dosis de vacuna de AstraZeneca, que obviamente para ser usada tiene que ser aprobada también, como con las otras vacunas, y esa es la regla que hemos seguido por el ISP. Ya. Ministro, hay una petición, una presentación que han hecho representantes de personas que viven con VIH. Ellos señalan que el protocolo de vacunación contra el COVID-19 vulneraría el derecho a la confidencialidad de los pacientes, y por esta razón presentaron un recurso de protección contra el Ministerio de Salud. Dicen que en su caso se le está solicitando un certificado médico que acredite el diagnóstico, y eso vulneraría, en su presentación dicen, el principio de confidencialidad que está resguardado por la ley. ¿Tiene conocimiento de ello? ¿Hay alguna acción que desarrollar al respecto? No tengo conocimiento del requerimiento, pero lo voy a estudiar. Sin embargo, en los pacientes con inmunodeficiencias, congénitas o adquiridas, o personas viviendo con VIH en tratamiento, están incluidos entre los grupos de alto riesgo, entre los grupos de comorbilidad, y aquí no se dice nada, porque aquí tengo el documento, no sabía que me iba a preguntar eso de todas maneras, no se dice nada que hay que pedirle un certificado. Eso lo voy a estudiar porque a mí me gusta, obviamente, escuchar todos los requerimientos. No tengo la carta, yo no recuerdo haberla recibido por lo menos hasta el viernes en la tarde, pero lo vamos a estudiar. Obviamente que no se puede, digamos, eso está dentro de la ley de derechos y deberes del paciente. Eso es un diagnóstico que el paciente tiene derecho a guardar en su intimidad, no tiene por qué estar difundiendo su diagnóstico nadie, aunque sea una diabetes, aunque sea una gota, ¿por qué lo va a decir? Yo digo lo mismo. ¿Por qué le cargan la mano a ellos cuando el paciente con diabetes y con gota también son pacientes? Por lo tanto, hay que respetar totalmente la confidencialidad
y el derecho a resguardar su intimidad, así que voy a revisar eso en cuanto tenga la carta. Perfecto. Pero aquí no hay nada de ese tipo. Perfecto. Ministro, respecto de la polémica del medicamento, ya que estuvimos conversando con el alcalde Jaue hace un instante aquí, ¿tiene algo más que decir el Ministerio de Salud al respecto? No escuché al alcalde Jaue. La verdad es que él sabe que el medicamento fue autorizado con uso experimental y obviamente que hay varias cosas que tienen que cumplirse cuando hay medicamentos en uso experimental. Los estudios tienen que basarse en los principios científicos aceptados. Lo que me preocupa de este estudio, y tengo antecedentes de que desgraciadamente aquí hay algún tipo de intereses y por eso es que la Contraloría ha pedido información. A nosotros también la Contraloría nos pide información, y mucho, al Ministerio, y yo lo dije en un programa que a mí no me parecía que había que acusar al alcalde o a la comuna porque se le pide una investigación de la Contraloría, pero aquí dice que para los estudios clínicos de investigación, los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo tratamiento deben ser evaluados mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes. Entonces, si ya tenemos una vacuna, salir el mismo día de la vacuna, además con la caja en la mano, cosa que si un ministro de salud saliera con la caja de un medicamento en la mano, lo criticarían, lo destrozarían en las redes sociales, me parece que es delicado. Además, pero usted habla de interés, me gustaría que clarificara eso. ¿A qué se refiere cuando dice que habría un interés? No, lo que pasa es que nadie puede andar con el medicamento en la mano. Ahí eso está ya prohibido. O sea, que como nadie puede promoción, andar publicidad, mostrando obviamente, nadie puede estar haciendo publicidad con un medicamento, a pesar de que lo va a usar. Además, quiero recalcar que cuando hay un medicamento que se está autorizado para ser usado en forma experimental, los resultados tienen que publicarse. Y en la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, por eso es que la Contraloría está preocupada, afiliaciones institucionales y cualquier otro posible conflicto de interés. Nosotros sabemos que la persona que está a cargo del estudio tiene por lo menos una relación de parentesco con la jefa o la directora de salud del mismo municipio. Eso hay que aclararlo cuando vayan a hacer la publicación. Yo creo que sería importante que la gente sepa eso. Además, aquí la Sociedad Chilena de Infectología ha puesto una alarma, el Colegio Médico en repetidas oportunidades, no solamente la presidenta, sino que también el doctor Cristóbal Cuadrado, que es el jefe del Departamento de Estudios, también han puesto reparos al uso de este medicamento. Sin embargo, el ISP lo autorizó. Y lo autorizó, y yo leí la autorización, porque Jaue me dijo que si lo había leído o no, y lo autorizó, obviamente, pero con fines experimentales. Por lo tanto, tiene que ser muy bien entregado, no es para usar en cualquier situación, tiene que haber un responsable, que yo sé que hay un responsable, el médico tiene que estar chequeando en los pacientes el uso, los efectos adversos. Él se enojó mucho porque yo hablé de los efectos adversos, que los efectos adversos hay que decirlo. Produce teratogénesis, produce aumento de la gota, pero vienen produce en la interacciones cajita con el paracetamol. Además, pero vienen en la cajita. Entonces, eso la gente tiene que saberlo. La resolución le pide, incluso, aquí yo también tengo la resolución del ISP, le pide que se traduzca al español todas esas probables contraindicaciones que tenga, y eso debiera estar allí. Eso lo hemos dicho muchas veces, los medicamentos importados que vienen en otro idioma tienen que ser traducidos al español. Pero yo no quiero polemizar con el alcalde, todo lo contrario. Cuando yo era presidente del Colegio Médico, alabé mucho su idea de las farmacias populares. Él se olvida de eso, se olvida de lo bueno. Yo lo único que dije fue, en la conferencia de prensa que hago en La Moneda, leer los efectos adversos y insistir que era un tratamiento experimental, nada más. Yo no lo he atacado a él. Perfecto. Cierre del tema. Una última cosa, volviendo al tema de las vacunas. ¿Cuánto vamos a tener inmunidad de rebaño? Término que se utiliza muchísimo. Este virus tiene un RO que es muy alto, o sea, una capacidad de contagio muy alto, a pesar de que en este momento en la región metropolitana estamos bajo 1. Cuando tú tienes un virus con una capacidad contagiosa muy, muy alta, y tienes que tener una vacuna que tenga una muy buena efectividad, por eso era importante la discusión de la efectividad de la vacuna, y tienes que vacunar por lo menos al 80% de la población susceptible.
antes de llegar a cumplir esas metas no se obtiene rebaño. Inmunidad de rebaño, inmunidad de capullo, le dicen a otros. Y eso nosotros calculamos que la vamos a tener recién, Ramón, a fines de junio. Por lo tanto, hay que mantener todas las medidas de lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico, hasta que no tengamos a fines de junio, espero, en Dios, la inmunidad de rebaño con el 80% de la población susceptible. Hay que recordar que los niños no pueden ser vacunados todavía porque no estamos autorizados, y con el caso de las embarazadas, y aprovecho de dar esa información, y las nodrizas, o sea, las que dan pecho, estamos estudiando obviamente la literatura para dar una recomendación. Además, quiero hacer otro anuncio. Hemos autorizado también a que otro personal de salud vacune. Matronas y dentistas también van a poder contribuir en el caso de que falte personal, siempre que estén instruidos. Ya, eso lo estaban pidiendo algunas de las sociedades. Decían que podían colaborar y el viernes lo firmé porque me parece que es una buena petición, y ya ellas, las matronas o matrones y los dentistas, ellas y ellos también van a poder vacunar. Ya, con eso se va a ampliar también la cobertura. Exactamente. Perfecto. Ministro Enrique París, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Mesa Central. Un gusto. Mesa Central para nuestro último bloque, 12:35 minutos. Los próximos, el tiempo que nos resta de programa, lo vamos a dedicar a quienes quieren ser constituyentes. Sí, yo quiero ser constituyente, dice Constanza Chonhat. ¿Cómo está? Hola Ramón, ¿bien y tú? ¿Distrito? 11. 11. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén y La Reina. Ya. Un candidato tiene que saber de memoria su comuna. Y como con un tonito medio del canto, tiene que tener un ritmo ahí. También. Patricio Zapata, ¿cómo está? Abogado constitucionalista. ¿Distrito? 10. 10. Y eso incluye a Santiago, a Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. No sé si el tonito estuvo bien. Está bien. Pero es un tremendo espacio geográfico, enorme y muy grande y con mucha gente. Y mucha gente. Y tenemos telemáticamente, y lo saludamos, ahí está en pantalla, a Jorge Guzmán Acuña, desde la ciudad ¿de dónde nos comunicamos? Los Ángeles. Ramón, muy buenos días a don Patricio, muy buenos días Constanza. Candidato por el Distrito 21. Yo no les voy a dar las 22 comunas. No, porque es muy largo. 22 comunas. Es muy largo. Pero son la provincia de Biobío, la provincia de Arauco y la comuna de Lota. Un distrito muy extraño, muy especial en esta circunscripción y que incluso no somos vecinos. Es un distrito que no se toca nuestra provincia de Biobío con el resto del distrito. Pero eso es lo que hoy día nos tiene la política acá. Perfecto. Ya, vamos a los temas entonces que nos interesan, de lo que ustedes quieren proponer en el debate de una nueva constitución. Y pueden cruzarnos, conversar, dialogar entre nosotros, pero voy a detonar un poco preguntándote a ti, Constanza, porque tú te desempeñas también en el área de Derechos Humanos y Justicia de Género en la Corporación Humana. Sí. Y cuando lanzaste la campaña, dijiste, este es tiempo de que las mujeres y feministas nos tomemos los espacios de decisión. Así es. ¿Es una de tus mayores motivaciones para la discusión constituyente? Es efectivamente una de las mayores preocupaciones e intereses para el debate constituyente, en parte porque lo que hemos ido trabajando el último año tiene que ver con entregar un enfoque más que solo una lista de demandas. Y hoy día plantearse un enfoque feminista nos permite, por ejemplo, plantear el carácter del Estado. Cuando hemos hablado, por ejemplo, permanentemente que queremos terminar con el Estado subsidiario, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? Y desde una perspectiva feminista hemos planteado, por ejemplo, la necesidad de poner los cuidados en el centro, que eso significa, digamos, visibilizar toda esta pega que hacemos principalmente las mujeres, que además la actual pandemia nos ha mostrado lo importante que es el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, de las personas con enfermedades, con dependencia. Y en ese sentido, un Estado cuidador, por ejemplo, que cuida de las personas, que vela por el bienestar y la protección de las personas, las comunidades y el medio ambiente, yo creo que es una mirada del siglo XXI que se puede empezar a instalar y que da un enfoque general respecto del modelo de sociedad que queremos. Y ahí, en términos muy concretos, bueno, ¿en qué se traduce? Por ejemplo, el momento de hablar de derechos sociales. Hoy día no podemos seguir con el sistema de abusos, de lucro también, con cuestiones tan básicas como la salud, las pensiones, la educación o la vivienda. Y pensar, por ejemplo, derechos sociales con perspectiva de universalidad y de gratuidad nos permite empezar a generar condiciones básicas para la protección de las personas y que nos pueda permitir avanzar hacia vidas dignas. Y por otro lado está, por ejemplo, el tema del trabajo.
en materia de reconocer que no solo hay un trabajo remunerado que opera en el mercado laboral, sino que también hay un trabajo doméstico y de cuidados, y hay que ver cómo estas dos dimensiones las empezamos a hacer conversar para que efectivamente tengamos tiempo para estos roles de cuidado, hombres y mujeres, pero también para que tengamos, por ejemplo, tiempo para el autocuidado, que es tiempo libre, que es el derecho a descansar. Y en ese sentido, hablar, por ejemplo, de cómo vamos a configurar el nuevo mercado del trabajo, cómo vamos a asegurar que haya más tiempo para el desarrollo de las personas y de las comunidades, yo creo que eso va a ser clave. Y por último, el tema medioambiental, que no lo podemos dejar de lado. O sea, hay una crisis climática y ecológica actual que tenemos que abordar, y ahí el rol del Estado va a ser fundamental, por ejemplo, cuando tengamos que pensar un nuevo modelo de desarrollo, que efectivamente sea sostenible en el tiempo, que tenga una nueva relación con la naturaleza, donde también pensemos cómo vamos a producir riqueza y para quién la vamos a producir. Yo creo que eso es un enfoque que las feministas, o desde una perspectiva feminista, se puede ir instalando y que permite, digamos, una visión integral de la sociedad que queremos. Patricio Zapata, años hablando del tema constitucional, bregando por una nueva constitución en el caso suyo. Pero a propósito, me acordé de una cosa, a propósito de esta perspectiva también de género, usted escribió un libro que se llama La Casa de Todos, hablando de la constitución. Pero sáqueme del error, después hubo un relanzamiento donde le puso todos y todas. ¿Sí es verdad o no? Ya. ¿Hay algo también que le hizo variar en ese tiempo o colocar un énfasis especial, ya que hablábamos también de esta perspectiva de género en una discusión de una nueva constitución? Mira, uno siempre está aprendiendo. Y yo he aprendido mucho en los últimos años. Claro, yo estudio Derecho Constitucional, hago clase hace 20 años en la Universidad Católica, se supone que sé de esto. Pero es increíble lo que uno aprende. Y yo aprendí mucho, por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet me pidió que yo presidiera el Consejo de Observadores. Eso fue el 2016. ¿Y cuál fue mi pega? No ir a dar clase, no ir a dar cátedra. ¿Ah? Y se deben acordar algunas personas que nos están viendo hoy día. Se organizaron cabildos y encuentros locales en todo el país. Hubo 200.000 personas que participaron. ¿Y cuál era mi pega? Ir a escuchar. Ir a escuchar. Entonces, este cambio de título, más que un guiño a la corrección política o una forma de apiarme, es de verdad la consecuencia de un aprendizaje. El movimiento feminista desató una fuerza enorme aún antes del estallido social. Aún antes, venía con mucha fuerza manifestándose en las universidades reclamando contra el abuso, contra el acoso. ¿Ah? Y esto yo lo veía como profesor universitario viendo a mis alumnas y a mis alumnos también con conciencia de esa situación. El movimiento ambiental que recordaba Constanza, también venía expresándose con fuerza. Recordemos esas marchas preciosas, preocupadas por el cambio climático, 2017, 2018. O sea, lo que ocurrió el año 2019 fue importantísimo, pero la verdad es que la sociedad chilena ha venido expresando reclamos nuevos. Y a personas como yo, que como tú recordabas, llevamos mucho tiempo hablando de nueva constitución, mucho tiempo. Y por eso para mí tiene una cierta coherencia presentarme. No me da mejor derecho, pero tiene en lo personal una cierta coherencia. Así que sí, he aprendido mucho y creo que esto que estamos viviendo es más que una campaña. Es más que una campaña, es más que una elección. Yo quisiera que tomáramos conciencia, porque usamos mucho la palabra esto es histórico, pero a veces las palabras se usan y se gastan. Y no le tomamos el peso. Esto es histórico. Lo que hagamos bien o mal ahora va a repercutir en la calidad de vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Podemos fregar la vida de nuestro país por 20 o 30 años si lo hacemos mal. Y si lo hacemos bien, entre todos y todas, podemos realmente hacer una contribución a la historia de Chile. Entonces, creo que puedo aportar, he aprendido, quiero seguir aprendiendo, eso. Y Jorge Guzmán, usted en su caso también ha sido dirigente, ¿no? Ha impulsado desde la multigremial también. Entiendo entonces, o supongo, que los temas sectoriales y también por ser de regiones, los temas de la descentralización debieran ser uno de sus intereses primordiales, ¿o no? Así es, Ramón.
Precisamente, la descentralización es uno de los temas principales. Yo escuchaba al principio del programa, ¿no es cierto?, al alcalde Jadwe, donde hablaba de una comuna y de una probabilidad de una comuna muy bonita que él tiene y que la gente está a 15 minutos de un CEFAM, la gente está a 30 minutos de un hospital. Bueno, en regiones eso no pasa. Y creo que eso es lo que impulsar en esta nueva Constitución, una descentralización efectiva. Aquí la persona que nace en Tirúa o la persona que nace en Alto Biobío evidentemente no tiene las mismas posibilidades, ni los mismos recursos, ni la misma infraestructura que tiene alguien que nace en Recoleta, en Santiago o en cualquier otro lado. Y eso para mí es muy importante y es un tema súper relevante de dejar plasmado en esta Constitución. Lo otro, la ruralidad. Este país, ¿no es cierto?, más del 80% del terreno de este país, del terreno productivo del país, está en la ruralidad. Y el 25% de las personas, hoy día aproximadamente, viven en el sector rural. Entonces, muchas veces, cuando se hacen los cálculos, ¿no es cierto?, de rentabilidad social de los proyectos, no llegamos nosotros a obtener la rentabilidad necesaria porque habitamos menos personas. Entonces hay que cambiar ese algoritmo y tenemos que poder dar esas posibilidades a todos los habitantes del país, a todos, sin ninguna excepción. Otro de los temas que a mí me apasiona y creo que es súper importante por el distrito que a mí me toca, Ramón, es el tema de la seguridad. Nosotros lamentablemente vivimos en una zona donde la seguridad no se le está dando a todos los chilenos por igual. Hoy día, ¿no es cierto?, celebramos un mes de la muerte de un agricultor a manos de gente en la zona de Victoria y aquí estamos. Y no es el primero, hace 7 años atrás murieron 2 personas quemadas vivas y eso en la macro zona sur de la Araucanía, el Estado, no solo este gobierno, desde 6 gobiernos atrás no han sido capaces de solucionar el problema y entregar las herramientas que se necesitan para que todos los chilenos tengamos iguales posibilidades de vivir, trabajar, emprender, lograr nuestros sueños. A ver, Connie, ¿qué pasa cuando hay grandes expectativas respecto de, después de escucharlo a todos ustedes con distintos matices y distintos énfasis, ¿no es verdad?, respecto de las expectativas que puede generarse la población de muchos derechos que pudiesen ser reflejados en una Constitución, pero que luego no se transformen en letra muerta? Ya. Esta es una discusión yo creo súper clave y que surge harto también en el debate, sobre todo cuando a mí me ha tocado estar en las ferias, hacer puerta a puerta y conversar harto con los vecinos y vecinas del distrito y se plantean varias dudas. Una de ellas también es un poquito de decepción a veces respecto de, bueno, pero ahora sí servirá para algo, porque han venido muchas veces durante últimos al menos 30 años a prometernos cosas, pero que después no pasa nada. Y yo creo que ahí es súper clave plantear algo, y voy a rescatarlo lo que decía Patricio. Este es un momento no solo histórico, sino que es la primera vez que Chile se va a poder dar una constitución, que la constitución son las reglas del juego, es la distribución del poder, son las orientaciones que le vamos a dar al Estado, y por primera vez lo vamos a poder hacer de manera plenamente democrática. Eso es algo que hoy día no nos llama solo a pensar los artículos de la Constitución, sino que nos llama a pensar el modelo de sociedad que queremos. Y en ese modelo de sociedad, la Constitución nos va a permitir dar orientaciones claras respecto a lo que tiene que hacer el Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero obviamente que también va a ser relevante quién sea la próxima presidencia de Chile, quién sea el próximo Congreso, porque ellos van a tomar la posta de estos mandatos para empezar a implementarlos. Y eso eventualmente va a significar modificar legislaciones actuales, pero también avanzar en nuevas legislaciones o en nuevas políticas públicas. Por tanto, aquí no hay nada ganado. Y yo lo que siempre digo a las personas que de repente se sienten medio decepcionadas o que ven esto con desconfianza es: una nueva Constitución se va a redactar igual, con los que sean que estén ahí. Entonces, si no nos movilizamos, los que queremos cambiar el modelo de sociedad, los que van a terminar redactándola son los mismos de siempre. Y por cierto, una cuestión que creo que también es importante rescatar es que aquí nadie, y yo creo que ningún candidato constituyente puede decir: mire, si a mí me elige, yo le voy a asegurar educación gratuita mañana. Eso no es cierto. Lo que sí necesitamos son visiones claras y lo que vamos a ir a disputar a la constituyente. Pero finalmente vamos a necesitar de la fuerza de la ciudadanía,
de los ejercicios democráticos, de la participación activa de la ciudadanía durante todo el proceso constituyente para que estas ideas tengan fuerza y logren expresarse. Patricio. Mira, esto de las expectativas, yo también lo escucho mucho y yo haría la siguiente distinción. ¿Qué es lo que es malo? Mentir, prometer cosas imposibles, pensar que esto es fácil o que es sencillo. Este proceso es complejo, es muy complejo. Y no tiene ningún sentido prometer soluciones fáciles. Pero a veces siento que la palabra expectativa es la palabra que usamos algunos o usan algunos para llamar lo que para otras chilenas y chilenos es necesidad o derecho. Y usamos la palabra expectativa de una manera un poco despectiva, y la usamos ideológicamente. La usamos, digo, un sector social de este país que tiene muchos privilegios. Entonces se dice, cuidado con las expectativas. A ver, ¿qué es lo que son las expectativas? ¿Cuáles eran mis expectativas cuando tenía 20, 25 años? Tener una casa. Yo pude cumplir esa expectativa. Mi expectativa es que mis hijos, mi hija, tuvieran buena educación. Yo pude cumplir esa expectativa. La posibilidad de tener tiempo para descansar, para la cultura. Yo pude cumplir esta expectativa. Y muchas chilenas y chilenos han podido cumplir esa expectativa. Pero cuando vienen otras chilenas y chilenos y levantan esas necesidades y esos derechos, viene la élite, viene la tecnocracia y dice, cuidado con las expectativas, cuidado con la explosión de las expectativas. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar por los derechos de las personas. Responsablemente, responsablemente. Seriamente, seriamente. Porque déjame decirte, yo he hablado de una casa de todos y todas, pero eso no es una cosa vaga o etérea donde cabe cualquier cosa. No, no, no. La casa de todas y todos tiene una piedra angular, tiene un cimiento, que es lo más importante que tiene que haber en una constitución: el respeto a los derechos humanos. Porque eso es la salud, el agua, la inclusión de género, el respeto a los derechos humanos. Y pensando lo que acaba de ocurrir en un rincón de Chile con nuestro Estado, porque nuestro Estado, Jorge decía en los últimos 6 gobiernos, nuestro Estado ha estado en debe desde mucho antes que 6 gobiernos. Nuestro Estado nunca ha podido suficientemente estar al servicio de la dignidad y de los derechos. En esta nueva Constitución, la primera piedra sobre la que edificamos el radier, los muros, y después discutimos de sistema presidencial, semipresidencial, después discutimos de... La primera piedra tiene que ser el Estado. Este Estado va a respetar los derechos de las personas como algo sagrado. Nunca más vamos a tener una Constitución que permita que podamos tener acciones que lesionan la dignidad, que afectan la dignidad, como lo que pasó con Francisco hace pocos días. Jorge, ¿está de acuerdo usted con lo planteado por el panel aquí? Respecto de las expectativas, creo que haciendo mención a lo que dice don Patricio, claramente se debe hacer una diferencia, porque yo estoy de acuerdo en el planteamiento como lo hace Constanza. Aquí se vende, a lo mejor no expectativa, mucha ilusión, y yo creo que eso es lo que hay que aclararle a la población. Esperamos que esta Constitución, como dice don Patricio, sea la que pueda, ¿no es cierto?, llevar a todas las personas a poder vivir en un marco que hoy necesitamos más que nunca recomponer la solidaridad, la armonía en este país, la paz, y no podemos seguir viviendo con que genera tantas diferencias, o se generan tantas diferencias o polarización entre un sector y otro. Creo que a mí, en ese sentido, creo que hay que llamar a votar a la gente, a participar a una gran cantidad de personas. Y en ese sentido estoy plenamente de acuerdo con Constanza, porque es la única manera de que podamos tener una Constitución legitimada por la gente, por lo que la gente hizo el llamado del 25 de octubre. Por lo tanto, mi llamado es a toda la gente a votar a ese respecto. Ahora, creo, respecto de lo que acaba de pasar lamentablemente, donde una persona perdió la vida en Panguipulli, creo que es muy lamentable la pérdida de cualquier vida humana, como la que yo te mencionaba que ha ocurrido también en el territorio de la Araucanía hace mucho tiempo. Pero sin embargo, creo que ahí hay todos tenemos un tremendo rol de lograr ir limando las diferencias que existen para no generar esta diferencia. Hoy día vemos a un montón de gente respaldando a Carabineros y un montón de gente respaldando el actuar de Francisco. Creo que
la investigación de este caso, ¿no es cierto?, nos tendrá que llevar a cuál es la situación. Lo que hoy día se ha visto en un video es claramente una desobediencia a una autoridad y, por otro lado, un actuar, a mi parecer, poco prolijo también de la autoridad, que lamentablemente cuesta una vida humana. Y eso no puede seguir pasando en este país. Bueno, llevándolo a ese tema y a todos, Constanza, Patricio, el hecho de la regla que se ha impuesto de, por ejemplo, los 2/3 para aprobar ciertas cosas, ¿cómo, no sé, la ven, la analizan, la bajan respecto de si es un impedimento, si es una camisa forzosa o tiene una expectativa más amplia respecto de eso genere o obligue a acuerdos en temas tan diversos como lo que hemos tocado? O sea, yo creo que lo primero es plantear que redactar una constitución de manera democrática supone llegar a ciertos acuerdos entre personas que tienen visiones distintas. Y creo que eso no es negativo, al contrario, es parte de construir un pacto de convivencia entre todos y todas. Respecto al quórum en particular, obviamente a mí me hubiese gustado quizá un quórum un poquito más moderado, creo que 2/3 es amplio, pero creo que en ese sentido hay un rol de la ciudadanía primero respecto de, como se decía anteriormente, ir a votar, y que se refleje no solo la voz del apruebo del 80%, sino que también se refleje la voz de ese apruebo que tenía estas, no solo expectativas, sino demandas y exigencias por una vida digna. Si esa fuerza se expresa, si quienes fuimos a votar el 25 de octubre por el apruebo, también lo hacemos este 11 de abril por estas visiones de cambio, yo creo que el 2/3 no necesariamente va a ser un problema. Creo que si además una de las primeras cuestiones que hacemos en la Constitución a propósito del debate del reglamento es abrir el proceso, asegurar transparencia, transmisión de los debates, que la gente sepa qué es lo que se está discutiendo, que podamos tener consultas ciudadanas para aquellos temas que de repente sean mitad y mitad o que estén más complejos, para tener una orientación respecto de también lo que quiere la ciudadanía. Si hacemos una constituyente itinerante en cada una de las regiones de Chile para recoger también lo que hay ahí, entonces también se va a ir configurando una fuerza que no solo va a depender de lo que ocurra entre los 155, sino que se exprese las visiones de los 18 millones de personas que habitan el país. Y yo creo que eso es clave, porque aquí uno no puede ir a representar simplemente la visión personal a la constituyente, ni solo la visión de su grupo o de sus amigos o de su partido, tiene que ir a expresar una visión de un sector amplio de la ciudadanía que al menos desde las movilizaciones del 2006 viene planteando cambios en materia de educación, de salud, de pensiones, de vivienda y de más democracia. ¿El 2/3, Patricio, va a ser un problema? Lo que pasa es que, a ver, esto lo estamos haciendo rodeados de problemas, con pandemia. Lo estamos haciendo con desempleo, lo estamos haciendo con harta intolerancia en las redes sociales, lo estamos haciendo con focos de violencia. Así que cualquier persona que te diga o no diga que esto va a ser fácil o que esto está seguro, no entiende nada. Estas son circunstancias súper difíciles. Lo que pasa, como recordaba Constanza, es que el país nos dio una señal clarísima. Esto hay que hacerlo. ¿Ah? Hay que hacerlo, pese a todas esas dificultades. Yo los 2/3 los veo como una oportunidad, porque los 2/3 nos obligan a ceder, Lo que salga de ahí no va a poder ser la constitución favorita de Jorge en Los Ángeles, la constitución favorita de Constanza, la constitución favorita mía, ni de nadie. Nadie va a poder imponer su constitución. Ningún sector va a tener 2/3, ni de cerca, ni de cerca. Entonces es un desafío mayúsculo, pero no es una misión imposible, es un desafío mayúsculo. Yo invitaría, más que invitar a la gente a que vote hoy día por mí, que no puedo hacerlo legalmente, porque nos quedan todavía 4 días para eso, sí me atrevo a decir una cosa. Voten por personas que de buena fe quieran ir a ese espacio a construir acuerdos, a construir puentes. No personas que hayan estado en los últimos años construyendo trincheras, barricadas y muros. Personas que quieran construir puentes, personas que quieran conversar respetuosamente, ojalá entregar fundamento de lo que dicen, no puras cuñas, ¿eh? Porque ese es el tipo de habilidad blanda que se va a necesitar en ese esfuerzo de 155, y como decía Constanza, no solitos los 155, sino que en un contexto de mucha participación de todos los demás, de todas las demás. Jorge, los 2 últimos minutos para usted. Gracias, Ramón. Yo creo lo mismo, yo creo que el 66%, el quórum
permitir, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a consenso. Yo creo que porque alguien no esté de acuerdo en un tema, pero tenga la suficiente quórum para imponerlo, esto no va a ser así. Tenemos que llegar a consensos, tenemos que llegar claramente a acuerdo en muchos temas, porque si no, no vamos a llegar a una buena solución. Y tal como lo han dicho los otros panelistas, creo que esta es la elección más importante de los últimos 30 años y la más importante para el futuro de la nación, de nuestros hijos, de nuestros nietos en los próximos 50 años, 40 o 50, lo que vaya a durar esta Constitución. Entonces creo, Ramón, y Patricio y Constanza, en ese sentido, creo que aquí tenemos la oportunidad de construir, avanzar y tratar de cambiar la polarización que hoy día hay en este país, que nos ha llevado a situaciones extremas como las que estamos viviendo últimamente. Eso es mensaje, ese es mi deseo, y tal como dice Patricio, no podemos llegar a construir la Constitución que quiera Constanza en el distrito 11 o él en su distrito o nosotros en el sur. Tenemos que construir la Constitución para todos los chilenos, para nuestros hijos y para todos. Y en ese sentido, creo que el mundo político hoy día tiene también una tremenda responsabilidad en ponerle paño frío a las situaciones y poder ir sacando adelante este proceso que, como dice Patricio, no va a ser nada de fácil. Hoy día ya tenemos amenazas, ¿no es cierto?, de ciertos sectores de que van a rodear el proceso constituyente. Yo creo que eso no es sano. Sí es sano vigilarlo, sí es sano informarse, sí es sano discutirlo, pero no rodearlo, no amenazarlo, porque si no, no vamos a sacar nada en limpio y en vez de avanzar, creo que vamos a retroceder. Muy bien, se nos acaba el tiempo, mire, llegamos a las 13 horas, así que es rápido. Que cuando uno está aquí, ve que pasa el tiempo más Ojalá rápido. que también haya sido rápido para los que nos vieron y no haya sido... Eso es lo importante para quienes lo están evaluando a ustedes. Así que a Jorge, a Constanza, a Patricio, muchísimas gracias por estos minutos. Chao, Jorge. Tendremos Chao, Jorge.